Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén viendo bien la pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, vamos a empezar un nuevo capítulo ahora. Ya hemos terminado con flujos. Y por cierto, de aquí a la siguiente semana vamos a dar examen de flujos. El primer examen que va a ser manual. Y luego vamos a dar en MATLAB y en PowerWord. Entonces, para el siguiente sábado en la tarde, el examen de flujos con cálculos manuales. Bien, vamos a empezar viendo lo que son las fallas trifásicas. Sin embargo, vale la pena mencionar que en los sistemas eléctricos, en los sistemas de potencia, tenemos tanto las fallas trifásicas, que son las únicas fallas equilibradas, y tenemos las fallas fase a tierra, las fallas fase-fase, y las fallas bifásicas a tierra, que son fallas desequilibradas. ¿Por qué es importante conocer los valores de las corrientes de cortocircuito? Porque lógicamente uno de sus usos es usarlas en los ajustes y en la coordinación de los relés de protección. Pero no quedan ahí, sino que también los valores se usan para determinar la capacidad de los interruptores que vamos a instalar en nuestro sistema. ¿De qué depende la magnitud de la corriente de falla? Depende de la impedancia interna de los generadores, más las impedancias de los circuitos que intervienen. Es decir, mientras más cerca está de la fuente el cortocircuito, o sea, más cerca está del generador, el valor del cortocircuito es más grande. A medida que nos alejamos del generador, a través de transformadores, líneas, el valor de la corriente de cortocircuito va a decrecer porque hay una impedancia de por medio que va a ser la impedancia del generador, más la impedancia de la línea, más la impedancia del transformador, que como van en el denominador, entonces mientras más grande el denominador, el valor de la corriente de cortocircuito va a ser más pequeñito. Y también recordar que la reactancia del generador en condiciones de cortocircuito no es constante. Porque tenemos la reactancia subtransitoria, que es la más pequeñita de todas, que nos va a dar la corriente de cortocircuito en el periodo subtransitorio, que dura un par de ciclos. Luego el periodo transitorio, X', que dura entre unos 30 ciclos a 40 ciclos. Y luego el valor de la reactancia de eje directo, que nos va a dar el periodo en estado constante de la corriente de cortocircuito. Entonces, la corriente de cortocircuito decae en esa forma en el generador. Aquí tenemos el periodo subtransitorio, aquí el periodo transitorio y luego tenemos el periodo en estado permanente. La matriz de las impedancias, que las usamos para calcular los voltajes y las corrientes de línea durante la falla. Nosotros podemos construir la matriz de impedancias con la función zbuild del MATLAB, funciones que las tienen en sus
en sus máquinas. Y también la matriz ZBAS con la función ZBulp, donde vamos a tener los datos de línea, los datos del generador y los datos de las cargas. Esta última, la ZBulp, es compatible con los archivos de entrada y salida de los flujos de potencia. Y para calcular la falla trifásica, tenemos el programa SimFault, que también lo tienen ustedes, que nos va a calcular las fallas trifásicas en los sistemas de potencia. Bien, entonces empecemos a ver lo que es la falla trifásica equilibrada. La falla trifásica equilibrada, o las fallas trifásicas en general, son fallas que ocurren muy poco en los sistemas de potencia. Porque no es fácil tener un cortocircuito en el cual las tres fases estén cortocircuitadas. De ocurrir, que por cierto ocurren, es la más severa de todas. Es la que nos va a producir la mayor cantidad de corriente cortocircuito respecto a las otras fallas. Como es una falla equilibrada, porque las tres fases van a llevar la misma cantidad de corriente, se la resuelve con solo una fase, como si fuera un sistema equilibrado. Y las otras dos fases son iguales y desfasadas 120 grados eléctricos. Entonces, como dijimos, el periodo subtransitorio, la X'(D), que está presente en los primeros ciclos. El periodo transitorio, X'(D), se puede decir por los siguientes 30 ciclos. Y el periodo en estado permanente hasta que la falla va a permanecer en el sistema con un valor constante hasta que la falla sea despejada por algún esquema de protección. Entonces, debido a que la duración del cortocircuito depende del tiempo de operación de los equipos de protección, no es fácil decir qué reactancia usar. Pero, generalmente, nosotros vamos a usar el valor de la reactancia subtransitoria para calcular la capacidad de interrupción de los interruptores. Es decir, aquí vamos a calcular el valor del cortocircuito más grande, porque la reactancia subtransitoria es la más pequeñita de las tres, y vamos a obtener el valor máximo de cortocircuito que podría circular por los bornes de un interruptor, por ejemplo. Y la reactancia transitoria, la X'(D), es la que normalmente se usa para calcular los settings de los relés de protección y para calcular la coordinación de los relés de protección. Así como en típicos estudios de estabilidad transitoria, también para hacer estudios de estabilidad transitoria vamos a usar los valores de X'(D). Cuando tenemos una falla en general, tenemos un cambio estructural en la red equivalente, ocasionada por la adición de una impedancia en el punto de falla. Y esa adición de esa impedancia en el punto de falla la vamos a llamar ZF. Si la falla tiene una impedancia de 0, se la llama falla sólida o falla franca y puede ser solucionada por el método de Theben. Entonces, si yo tengo dos fases que se juntan, voy a tomar que la impedancia de falla es igual a 0. Pero si tengo dos fases que se aproximan a una distancia más pequeña que la distancia dieléctrica entre ambas fases, y por aquí va a saltar un arco entre fase y fase, y este es un cortocircuito no franco. Aquí vamos a tener una impedancia de falla que va a tener algún valor X producto por el arco que se está produciendo entre fase y fase. Veamos el ejemplo para calcular una falla equilibrada.
en este sistema. Todas las reactancias que están proporcionadas en el dibujo están en datos por unidad. Todas las impedancias están calculadas en una base de 100 MVA y bajo los siguientes supuestos. La resistencia es despreciable. O sea, estos son puros valores de reactancias, no hay valores de resistencia. También en las líneas, aquí las capacidades en paralelo están despreciadas, no tenemos el dato. El sistema está sin carga, por lo tanto está en vacío, por lo tanto no hay circulación de corriente, pero sí está energizado todo. Y los generadores están con su voltaje nominal y girando su frecuencia nominal. Entonces están girando en vacío sin carga, pero todo el sistema está energizado. Dice, determine las corrientes de falla, los voltajes en las barras y las corrientes de línea para una falla trifásica equilibrada con una impedancia de falla de 0,16 por unidad. Significa que la falla no es franca, sino hay un arco entre ambas. Si eso es igual a 0,16 por unidad. Y calcular en la barra 3, en la barra 2 y en la barra 1. ¿Cómo lo solucionamos? Dice el teorema de Thevenin establece que el cambio del voltaje en la red ocasionada por la adición de una rama, ZF, A, es equivalente a aquella causada por el voltaje B3 en el punto inicial y adicionada con todas las otras fuentes sin cortocircuito. De la figura B, entonces si representamos aquí la falla, vamos a calcular en la barra 3. Aquí en la barra 3 estamos con una falla trifásica y con una impedancia de falla de ZF igual a 0,16. Entonces, de acuerdo al teorema de Thevenin, podemos representar aquí por un voltaje de Thevenin, que va a ser el voltaje en la barra 3, prefalla, y en serie la impedancia de la falla. De la figura B, la corriente de falla, esta la corriente de falla trifásica en el punto de falla F, es igual al voltaje en la barra 3 antes de que se inicie la falla, por eso es el voltaje prefalla, dividido entre la impedancia equivalente de Thevenin, Z33, más la impedancia de la falla. Con la impedancia equivalente de Thevenin, nos lo vamos a calcular aquí como una impedancia Z33. Y vamos a sumar en serie la impedancia ZF. Entonces, donde B30 es el voltaje de Thevenin o el voltaje prefalla, un instante muy pequeñito antes de la falla. El voltaje prefalla, B30, se lo obtiene de un flujo de potencia, o si no ponemos un flujo, vamos a suponer siempre que el voltaje es 1 por unidad. O sea que está con su voltaje nominal, la barra. Z33 la impedancia de Thevenin vista desde las barras falladas. Para encontrar la impedancia de Thevenin, convertiremos el circuito delta formado por las barras 1, 2, 3 en un circuito estrella. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos un circuito delta que muy poco podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser convertir este circuito delta en un circuito estrella. Donde
el valor de esta reactancia X, digamos, va a ser igual a la multiplicación de las reactancias adyacentes. ¿Cuáles son las adyacentes? Es 0,4 por 0,8, dividido entre la sumatoria de las tres reactancias. 0,8 más 0,4 más 0,4 es 1,6. Entonces es una transformación delta estrella. Entonces tenemos el Z1 de S, que es esta X de acá, que va a ser igual al 0,2 de X, va a ser igual a esta otra, que esta también es X. Va a ser 0,4 por 0,8, dividido entre la sumatoria de las tres, 1,6. Y esta otra, que la podemos llamar Y, las que tiene adyacentes es la 0,4 por la 0,4, dividido entre la sumatoria de las tres, que es 1,6. Entonces tenemos los valores, que esta es 0,2, 0,2 y esta es 0,1. Entonces, acá tenemos el valor de las reactancias del generador 1, del generador 2. Luego vienen las líneas, una vez que hemos hecho la transformación, y tenemos la impedancia de falla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos estas dos en serie. Estas dos en serie. Las podemos sumar. Y va a ser 0,2 más 0,2, va a ser 0,4. Y esta va a ser 0,4 más 0,2, 0,6. Y van a estar en paralelo, ¿no? Entonces, si hacemos esto aquí, entonces aquí me voy a olvidar de las Jotas. Esta va a ser 0,4. Y esta va a ser 0,4 más 0,2, 0,6. Y esta es la 0,1. Y continúa. ¿Qué tenemos aquí? Primero tenemos estas dos en paralelo, 0,4 y 0,6, que las reemplazamos, o las solucionamos, mejor dicho. Circuito en paralelo, 0,4 por 0,6, más la sumatoria de 0,4 más 0,6. El resultado de estas dos va a ser esta, que va a estar en serie con esta 0,1. Entonces, este 0,4, el paralelo de 0,4 y 0,6 nos da el valor de 0,24. Que está en serie con 0,1. Entonces 0,24 más 0,1 nos da 0,34. Y esa es la impedancia Z33 vista desde la barra 3. La impedancia de Thevenin equivalente. Entonces ya podemos entonces aquí aquí hemos visto 0,2 más 0,4, hemos hecho el 0,24 aquí, el paralelo de estas dos, 0,1, y luego 0,24 más 0,1 es 0,34, que es la impedancia de Thevenin en la barra 3. Podemos calcular ya la corriente cortocircuito trifásica, que es igual el voltaje en la barra 3, el voltaje prefalla, que es 1 por unidad, antes de la falla, dividido entre la impedancia de Thevenin, que es 0,34, más la impedancia de falla, 0,16. Y nos da que el valor de la corriente de falla es 2 veces el valor por unidad. Es decir, entonces, si calculamos el voltaje base, con los 100 MVAs, y supiéramos el voltaje en la barra 3, podemos llevarlo a amperes, que va a ser 2 veces la corriente base calculada, ¿no? Con referencia a la figura, la distribución de corriente que vamos a tener, entonces aquí tenemos que la corriente
viene aquí 0,2, viene 2, mejor dicho, aquí. Por aquí viene 2, J2, y por aquí se va a venir esta aquí y esta aquí. Entonces puedo hacer un divisor de corriente. Si sé que esta más esta me va a dar 2, hago un divisor de corriente aquí. Entonces, la corriente del generador 1, esta X que voy a poner aquí, es esta X. Es igual a qué? Es igual a la suma de las otras dos del otro extremo, 0,4 más 0,2, 0,6, dividido entre la sumatoria de la reactancia total, que es de los dos lados, 0,2 más 0,2, 0,4, y 0,4 más 0,2, 0,6. Y nos dice que por aquí viene 1,2. Entonces, por aquí viene 1,2 y por aquí salen 2. Entonces, yo por diferencia puedo hacer 2 menos 1,2, haciendo Kirchhoff aquí en el nodo. Puedo decir que por aquí viene 0,8 por el generador 2. O sea, el aporte del generador 2 es 0,8 por unidad. Que también lo puedo calcular con este divisor de corriente, que va a ser esta, que va a ser Y. Y va a ser igual a la reactancia del otro extremo, del extremo opuesto, 0,2 más 0,2, 0,4, dividido entre la sumatoria de los dos, 0,4 más 0,6, que va a dar 0,8. Y entonces ya sé cómo se viene la distribución de corrientes. Ahora, ¿cuál es la caída de voltaje? Perdón, ¿cuáles son los voltajes luego de que ha ocurrido la falla? Porque no se olviden, este 1 que hemos colocado acá es el voltaje pre-falla, o sea, antecitos de la falla. Cuando se produce la falla, si fuera la falla franca en la barra 3, con un ZF igual a 0, el voltaje en la barra 3 sería igual a 0. Veamos, como hay una impedancia de falla, cuánto es el voltaje en la barra 3 y en las otras barras. Entonces, podemos calcular los cambios de los voltajes en las barras. Entonces, el cambio en el voltaje de la barra 1 es igual a... aquí vamos a ver. Aquí. Por aquí viene 1,2, ¿no? Está el voltaje diferenciado a tierra es 0. Entonces el voltaje, el cambio de voltaje que va a ocurrir aquí en la barra 1 va a ser igual al voltaje en la referencia, que es la tierra, 0, menos la corriente que circula por el generador 1, que es 1,2 por unidad, por la reactancia del generador, que es 0,2, menos J.00, la reactancia del generador 2, o del generador 1, aquí, está, por la corriente que está circulando por ahí. Y nos da aquí la caída de tensión en la barra 1, es de 0,24. Lo mismo hacemos con la barra 2, con la... tenemos aquí, mejor, más clarito se ve aquí. Por aquí viene la corriente 0,8.
Aquí el voltaje de referencia es 0. Entonces el voltaje en la barra 2, aquí va a ser igual al voltaje en la barra 2, que va a ser 0, menos la caída de tensión 0.4 por 0,8. 0 menos J0 0.4 por la reactancia del generador y por la corriente que circula en esa rama, que es 0,8. Nos da que la caída, la diferencia o la caída de voltaje en la barra 2 es de 0,32 por unidad. Y el voltaje en la barra 3, el cambio de voltaje en la barra 3, va a ser igual. Aquí en la barra 3 hemos dicho que el voltaje es igual a 1 por unidad. Entonces por aquí circulan 2. Con la caída de voltaje va a ser igual. Aquí, la referencia, va a ser J016, que es la impedancia de falla, por la corriente que está circulando, que es J2, la corriente total de cortocircuito, menos el voltaje en la barra 3, y nos da que la ida de tensión de voltaje en la barra 3 es 0,68. Entonces, los voltajes en las barras, una vez que se ha producido el cortocircuito, va a ser los voltajes en la barra 1, barra 2, barra 3, prefalla, antes de la falla, que toditos son 1 por unidad. Antes de la falla, estamos considerando que están en sus valores nominales, más el cambio de voltaje en las barras producto del cortocircuito. Y entonces entramos con sus signos aquí, menos 0,24, menos 0,32, menos 0,68. 0,24, 0,32, 0,68. Hacemos la diferencia y nos da que el voltaje en la barra 1 es 0,76 por unidad. El voltaje en la barra 2 es 0,68 por unidad. Y el voltaje en la barra 3, donde se está produciendo la falla, es un valor bien bajito, que es 0,32 por unidad. No es 0 porque la falla no es franca. ¿Qué nos falta calcular? Entonces, sabemos que la corriente por aquí es 2. Sabemos que la corriente por aquí es 1,2. Sabemos que la corriente por aquí es 0,8. Lo que no sabemos es cómo van las corrientes aquí. Si van así o van en sentido contrario. Pues para saber cómo se distribuyen las corrientes en esa delta, hacemos un poco la aplicación de la ley de Ohm y decimos que la corriente que va de la barra 1 a la barra 2 es igual a la diferencia del voltaje entre la barra 1 y la barra 2 una vez que se ha ocurrido la falla, entre la impedancia de la línea 1,2. Entonces la diferencia, el voltaje 1, 0,76, el voltaje 2, 0,68, la impedancia 0,8, y nos dice que por aquí va 0,1. Una chiquita. Por aquí viene 0,1. Yo puedo hacer Kirchhoff aquí. Es decir, por aquí viene 1,2, por aquí sale 0,1, por aquí sale 1,2 menos 0,1, por aquí va a venir 1,1. Que también lo puedo calcular con la corriente 1,3, que va a ser la diferencia del voltaje de la barra B1
menos la barra B3 dividido entre la impedancia Z13, que es 0,4. Y nos da 0,1. Igual aquí puedo hacer Kirchhoff, por aquí viene 0,8, por aquí viene 0,1, 0,8 más 0,1 es 0,9, por aquí es 0,9 que va a venir. Yo lo puedo calcular también, la I23 es la diferencia de voltaje en la barra 2 menos la barra 3 dividido entre la reactancia o la impedancia Z23, que es 0,4, nos da 0,9. Por aquí viene 1,1, por aquí viene 0,9, 1,1 más 0,9 da los dos que entran por ahí. Y yo tengo la distribución de mis corrientes por todo mi sistema de potencia. Como tarea, hagan las fallas en la barra 2 y en la barra 1. Así van a practicar a operar con sus calculadoras con complejos. Sigamos avanzando entonces. Normalmente, buena parte de la información que se usa para calcular las corrientes de cortocircuito es en función de la capacidad de cortocircuito. Si nos dan en una barra, por ejemplo, es una medida común de la capacidad que tiene esa barra para aguantar esa cantidad de cortocircuito. Entonces, esta capacidad de cortocircuito, sí, normalmente vienen expresadas en valores de MVAs. O sea, MVAs SC de cortocircuito. Si yo tengo un valor de MVAs en una barra determinada, ese es el valor del valor del cortocircuito, al cual se refiere en este caso trifásico, en esa barra. Y esta capacidad de cortocircuito, ¿cómo se lo calcula? Es el producto del voltaje nominal de la barra por la corriente de falla, la que la acabamos de calcular. Entonces, la corriente de falla por el voltaje nominal, 1 por unidad, es lo que nos va a dar la potencia o la capacidad de cortocircuito. Entonces, estos MVAs de cortocircuito se usan para determinar la dimensión de la barra y la capacidad de interrupción de los interruptores. Esta capacidad de interrupción no debe confundirse con la capacidad de interrupción momentánea de un interruptor. Y hemos dicho esta momentánea, la vamos a calcular con las reactancias subtransitorias normalmente. En base a lo que hemos definido, líneas arriba, la capacidad de cortocircuito, los MVAs de cortocircuito de la barra acá, van a estar dados por el voltaje de línea en la barra acá, por la corriente de cortocircuito en la barra acá, por 10 a la menos 3 MVAs. Y esa es la capacidad de cortocircuito. BLK es el voltaje fase-fase expresado en kilovoltios. Y la corriente de cortocircuito IK en el punto de falla está expresada en amperios. La corriente de falla trifásica simétrica en datos por unidad es que la corriente de falla en la barra K es igual al voltaje en la barra K prefalla entre la reactancia de Thevenin en la barra K. Donde BK0 es el voltaje prefalla de la barra en datos por unidad y XKK es la reactancia por unidad hasta el punto de falla. Si la resistencia es despreciable y se considera solamente la reactancia del sistema, vamos a proporcionar la mínima impedancia del sistema y la máxima corriente de falla.
la corriente base para poder llevar de los datos por unidad a nuestros datos de amperaje, va a estar dada de que la potencia en la corriente base, considerando que tenemos una potencia base en MVAs y un voltaje base seleccionado en kilovoltios, la corriente base va a ser igual a la potencia base en MVAs por 1000 dividido entre el raíz de 3 por dividido entre el voltaje base en kilovoltios. De esta manera, la falla en amperios va a ser igual, la corriente de falla en la barra K, en amperios, va a ser igual a la corriente de falla en datos por unidad por la corriente base que hemos calculado anteriormente. Bueno, y estas ya son algunas simplificaciones que no le vienen al caso. Algunas formas de simplificar el cálculo de cortocircuitos para poder sistematizar el cálculo de fallas, vamos a ver a continuación. Porque, como hemos visto, la reducción de red que hemos hecho en el ejemplo anterior no es eficiente, porque es sumamente morosa. Hemos visto que de un sistemita de tres barritas, ir simplificando nos toma tiempo y hay hartas probabilidades de equivocarnos, porque siempre con complejos es más fácil equivocarse. Por lo tanto, veamos, peor aún, si tenemos redes grandes, lo cual hace prácticamente imposible que ir reduciendo el sistema hasta encontrar la impedancia de Thevenin en el punto de falla. Y entonces, para mejorar esta situación, vamos a ver algunos métodos más generales, como el análisis nodal, para lo cual vamos a considerar una barra típica de un sistema de n barras, con los supuestos de que el sistema operando en condiciones de equilibrio y el generador está representado por su reactancia subtransitoria, transitoria y su reactancia de eje directo. Las líneas de transmisión están representadas por el modelo pi, entonces, con sus datos, con su representación más completa. Y todas las impedancias están expresadas en datos por unidad en una base común de MVAs. Una falla trifásica equilibrada con impedancia de falla ZF se aplica en la barra K. Entonces tenemos aquí una barra K, donde vamos a tener una falla con impedancia ZF de un sistema de muchas barras. Entonces, los voltajes prefalla se obtienen de una solución de flujo de potencia y están representadas por un vector. Entonces, el voltaje prefalla de todo nuestro sistema va a ser igual al voltaje V1, voltaje V2, voltaje V3, voltaje K, hasta el voltaje de la barra N de nuestro sistema de potencia. Las corrientes de falla son mucho más grandes que las corrientes en estado permanente, por lo que estas últimas se pueden despreciar. Es decir, no nos equivocamos gran cosa si suponemos que nuestro sistema está en vacío, por lo tanto que no hay corriente en estado permanente que está circulando antes de la falla, porque las corrientes de falla son muy grandes comparadas con las corrientes de estado permanente. Sin embargo, una buena aproximación es representar la carga en la barra por una impedancia constante evaluada con un voltaje prefalla. Pero para mejorar un poco el cálculo, podemos representar la carga en la barra con una impedancia constante. Esta es la impedancia de la carga.
evaluada con un voltaje prefalla. Entonces tenemos la impedancia de carga en la barra I, que va a ser su voltaje en la barra I prefalla al cuadrado, normalmente 1 por 1 al cuadrado es 1, dividido entre la potencia aparente de la carga, o por la potencia conjugada de la carga, ¿no? La potencia de la carga, esa L viene del load, por si acaso, de load, que es carga. Esta impedancia de la carga, no se olviden que es igual a P más JQ. Y si es conjugada, va a ser P menos JQ. Los cambios en el voltaje del sistema causados por la falla con una impedancia ZF es equivalente a aquella causada por la adición de un voltaje BK prefalla con todas las otras fuentes cortocircuitadas. Igualando a cero todas las fuentes de voltaje y representando todos los componentes y cargas por sus impedancias apropiadas, vamos a obtener el circuito de Thevenin. Entonces, aquí tenemos el circuito de Thevenin en la barra K. De donde podemos decir que los cambios de voltaje en las N barras va a ser igual al cambio de voltaje en la barra 1, el cambio de voltaje en la barra 2, el cambio de voltaje en la barra K, hasta el cambio de voltaje en la barra N. Del teorema de Thevenin, el voltaje de la barra durante la falla se obtiene superponiendo el voltaje prefalla y los cambios de voltaje dados por que el voltaje en la barra durante la falla es igual al voltaje en las barras prefalla, antes de la falla, más los cambios de voltaje en las barras. En el capítulo 6, en el capítulo de flujos, hemos visto que la ecuación de nodo para un sistema de n barras es igual que la matriz de las corrientes es igual a la matriz de las admitancias multiplicada por la matriz de los voltajes. Esa fórmula usada para la solución de nuestros flujos. La corriente en las barras es el vector de la corriente entrando a la barra. La Y bas es la matriz de las admitancias. Por lo tanto, el elemento diagonal de cada barra es la suma de las admitancias conectadas a ella. Entonces, la diagonal de las matrices de la matriz de admitancias es la sumatoria de todas las admitancias que llegan a cada uno de los nodos. Y los elementos fuera de la diagonal, estos de aquí, son igual a la admitancia negativa entre las barras. Entonces es la admitancia YJ, que es igual a YJI, y va a ser menos YJ. Entonces todos estos van a ser menos. Donde YJ es la admitancia actual de la línea IJ. Entonces en el circuito Thevenin de la figura, la corriente entrando a cada barra es 0, excepto a la que entra a la barra en falla. Entonces, todas las otras corrientes son 0, menos la corriente que entra a esta barra que está en falla. Como la corriente en la barra fallada está dejando la barra, se la toma como la corriente negativa entrando a la barra acá. Entonces, como está dejando la barra, pues está saliendo de la barra, la vamos a considerar como una corriente negativa. Por lo tanto, la ecuación nodal aplicada al circuito de Thevenin de la figura va a ser la siguiente. Todas las otras corrientes en las otras barras son 0. Esto es lo que hemos hecho aquí. Menos la corriente en la barra donde está la falla, que es esta IK
la corriente de falla en la barra K. Y es menos porque está dejando la barra. Tiene esta dirección, está dejando la barra. No está entrando a la barra, sino está dejando la barra. Entonces la convección, si la corriente deja la barra es negativa, si la corriente entra a la barra es positiva. Y va a ser igual a la matriz de admitancias de todo nuestro sistema de potencia multiplicada por la matriz de los cambios de voltajes, que la podemos escribir en una forma más sencilla, que es la matriz de las corrientes una vez que ocurrió la falla, que va a ser igual a la matriz de las admitancias por la matriz de los cambios de voltaje en las n barras. Si solucionando para el cambio de barra, para el cambio de barra, el cambio de voltaje en la barra, es decir, si solucionamos para esto, se supone que la matriz de admitancias va a ir al otro lado a dividir, y si esta matriz va a ir a dividir aquí, su inversa de esta matriz, y ahora menos 1 va a ser la matriz de impedancias. Entonces podemos decir que la matriz de los cambios de voltajes es igual a la matriz de las impedancias por la matriz de las corrientes una vez que se ha ocurrido la falla. Donde la matriz de impedancias es la inversa de la matriz de admitancias, conocida como la matriz de impedancias de barra. Si sustituimos en 917 y 911, el vector de voltaje de la barra durante la falla va a ser que el voltaje en la barra, una vez que ha ocurrido la falla, es igual al voltaje en la barra prefalla más la matriz de impedancias por la matriz de las corrientes una vez que ha ocurrido la falla. Si la escribimos en forma matricial, vamos a tener que la matriz de los voltajes, una vez que ha ocurrido la falla, es esta, que es igual a la matriz de los voltajes prefalla, que es esta, donde básicamente todos son 1, van a ser 1, más la matriz de las impedancias, de las n impedancias que hay, que multiplican a la matriz de las corrientes. Todas las corrientes son 0 menos la corriente que está en la barra fallada. Como solo hay un solo elemento que no sea 0 en el vector de corrientes, la ecuación k-enésima, entonces esta, bk de f, va a ser igual a que a bk0 menos ik por f por zkk, por impedancia de Thevenin en la barra K. Todas las otras multiplicaciones, esta B1 de F que va a ser igual a B1 0 más Z1 por I1 de 1, este 0 se hace 0. También de la figura, pueden decir que el voltaje en la barra K va a ser igual a la impedancia de falla, ZF, por la corriente IK. Para fallas sólidas, ZF es igual a 0, eso ya lo sabemos, y BKDF es igual a 0. Entonces, si la falla es franca, no hay impedancia de falla y el voltaje en la barra K es igual a 0. Sustituyendo para el voltaje en la barra K, una vez que ocurrió la falla, de 921 a 920, la corriente de falla va a ser igual que la corriente de falla, es igual al voltaje en la barra K, en el punto prefalla,
Y entre la impedancia de Thevenin de la barra KK más la impedancia de falla. Por lo que para una falla en la barra K, solo necesitamos conocer la impedancia de Thevenin KK. También escribiendo 919. Para la corriente I enésima, tenemos que el voltaje en la barra I, una vez que ocurrió la falla, es igual al voltaje inicial en la barra I menos la impedancia de la barra I a la barra K. Estamos hablando de esta, de la barra I a la barra K. Por la corriente IK, una vez que ha ocurrido la falla. Sustituyendo para la corriente K en el punto de falla, el voltaje en la barra I durante la falla va a ser igual que el voltaje en la barra I, este voltaje, va a ser igual al voltaje prefalla en la barra I, que es 1 normalmente, menos la caída de tensión por la impedancia ZIK, esta de aquí, dividido entre la impedancia de Thevenin ZKK más la impedancia de falla por el voltaje de la barra K prefalla. Una vez que conocemos los voltajes de barras durante la falla, se puede calcular las corrientes en las líneas. Entonces, de esta forma calculamos todos los voltajes para las n barras del sistema, para la falla en la barra K. Y una vez que conocemos los n voltajes en las n barras del sistema, calculamos las corrientes de línea. Y para las corrientes de línea, para la línea conectando las barras I y la barra J, con impedancias Z y J, la corriente cortocircuito en esta línea, dirección positiva es de I hacia J, es decir, la corriente, si esta es la barra I, y esta es la barra J, está unida a través de una impedancia, si la corriente va de la barra I a la barra J, es positiva. Entonces va a ser igual a que la corriente I, la corriente que va de la barra I a la barra J va a ser igual a la diferencia del voltaje en la barra I menos el voltaje en la barra J dividido entre la impedancia entre la barra I y J. Y de esa forma calculamos todas las n corrientes que existen en nuestro sistema de potencia. Entonces, veamos el ejemplo 9,2. ¿Qué dice el ejemplo 9,2? Tenemos este esquema, que no es igual al anterior. ¿No es igual? Sí, creo que es igual, ¿no? A ver. Sí, es igual. Es igual que el ejemplo 9,1. Entonces, tenemos el generador 1 con, con su transformador 1, cada uno con reactancia de 0,1, el generador 2 con una reactancia de 0,2, su transformador con una reactancia de 0,2, las líneas con sus reactancias 0,8, 0,4, 0,4, y nos dice que calculemos la corriente cortocircuito trifásica en la barra 3.
con la misma impedancia de falla que calculamos hace un momento. Calcule la corriente de falla usando el método de la matriz de impedancia. Calcule la corriente de falla, voltajes de barras y las corrientes de línea. Convirtiendo las impedancias a admitancias, vamos a tener, convertimos estas impedancias, por ejemplo, este 0,1 más 0,1, 0,2. La admitancia va a ser 1 dividido entre 0,2 y la inversa de 1 dividido entre 0,2 es 5. Y entonces calculamos todas las admitancias de ese sistema. Y construimos su matriz de admitancias. Es muy fácil. La Z11, ya sabemos la sumatoria de todas las admitancias que llegan a la barra 1. ¿Y cuáles son esas? Es 5 más 2,5, 7,5, más 1,25, 8,75. La Z22 es la admitancia, todas las admitancias que llegan a la barra 2, cual llega a 2,5 más 2,5. 2,5 más 2,5, 5 más 1,25, 6,25. ¿Qué es esta? Y la 3,3, todas las admitancias que llegan a la barra 3, ¿cuáles son? Solamente es esta, 2,5 más 2,5, 5. Y luego tenemos la Z12 es 0,8, perdón, es menos 1,25. Como va con signo cambiado, es 1,25, que va a ser igual a la Z21. La 1,3 es menos 2,5, como va con signo cambiado, es 2,5, que va a ser igual a la I31. Y la Z23 también es menos 2,5, va con signo cambiado, 2,5, que es igual a la 32. Entonces, escribir la matriz de admitancias es muy sencillo. Es decir, sumando las admitancias en cada barra y cambiándoles el signo para las otras partes de la matriz que no son parte de la diagonal. Por lo tanto, es un trabajo sistemático que se lo puede hacer computacionalmente. Para obtener la matriz de impedancias, la invertimos, esa matriz, en MATLAB o con cualquier otro paquete matemático o a mano, y tenemos la matriz de impedancias. Y como estamos calculando el cortocircuito en la barra 3, la que nos interesa es la impedancia Z33, que es esta, 0,34, que si se acuerdan es la que hemos calculado aquí. Aquí hemos ido reduciendo y hemos llegado al valor de 0,34, que es la Z33. Entonces, lo único que hacemos para calcular la corriente de falla en la barra 3 es agarrar el voltaje prefalla en la barra 3, 1 por unidad, jalamos el valor Z33 y le sumamos el valor de la impedancia de falla y nos da el valor de la corriente de falla trifásica en la barra 3. Si yo calcular en la barra 2, será este valor, más ZF, y si quiero calcular en la barra 1, va a ser este más ZF, y ya calculo fácilmente mis
corrientes de cortocircuito en mis tres valles, solamente agarrando los valores de mi matriz de impedancia. De 923 de esta ecuación que vimos que el voltaje en la barra I, una vez que ocurrió la falla, es igual al voltaje prefalla en la barra I menos la impedancia de la barra I a la barra K por la corriente de falla IK. Pues el voltaje en la barra 1, aquí, es igual al voltaje B1 prefalla, que es 1, menos la impedancia Z13, que es Z13, Z13, 13, es esta, 0,12, por la corriente de falla en la barra acá, en la barra 3, que es 2. Entonces nos da 0,76 por unidad. El voltaje en la barra 2 es igual al voltaje en la barra 2 prefalla, menos la impedancia Z23, y la impedancia Z23 es 0,16. Jalamos de la matriz, es 0,16 por la corriente en la barra 3, que es, que lo hemos calculado, que es 2 por unidad. Nos da 0,68. Y finalmente el voltaje en la barra 3, donde ha ocurrido la falla, es igual al voltaje prefalla en la barra 3 por Z33 y 3 de falla, que es 1. Z33 ya sabemos que es 0,34 y la corriente en la barra 3 de falla es 2 por unidad y nos da 0,32. Entonces 0,76, 0,68 y 0,32 son los voltajes en las barras, que también los calculamos en el ejemplo. Después de hacer más cálculos, de haber hecho esto, y ¿dónde estaba? Ese es otro. Aquí está. Hemos hecho primero las variaciones de voltaje en las barras, lo hemos calculado los voltajes, nos da 0,76, 0,68 y 0,32 para el cortocircuito en la barra 3. Entonces aquí, agarrando los datos de la matriz, calculamos muy rápidamente los voltajes en la barra. Y luego calculamos las corrientes que circulan por la delta con la misma fórmula que calculamos. Entonces, se nos simplifica grandemente el cálculo de cortocircuitos si tenemos la capacidad de encontrar la matriz de las impedancias de nuestro sistema de potencia. Y solamente va a ser jalar los valores que queramos jalar para calcular nuestros cortocircuitos. Entonces, tarea para las barras 1 y para las barras 2. Lo mismo que hemos hecho aquí. Esto nos vamos a saltar porque de cierta manera ustedes ya lo han visto en alguna de las materias. Y su aplicación es básicamente para que tengamos la capacidad de ir escribiendo el programa computacional. Y si yo tengo un sistemita de esta forma, en alguna parte,
Y aquí tengo otra línea. Y entonces yo voy a tener mi sistema, mi matriz de impedancias, y deseo construir una línea que vaya de esta subestación aquí a esta otra subestación. Bueno, que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Mi sistema inicial era con las líneas que van de la barra 1 a la barra 2, de la barra 2 a la barra 3, de la barra 1 a la 4 y de la 4 a la 5. Y ahora quiero adicionar una línea que va de la barra 1 a la barra 3. Para adicionar esto en mi programa computacional y que se vaya reconfigurando, recalculando mi matriz de impedancias, entonces aquí hay toda esta adición de nodos y de ramas a través de las definiciones del árbol, que ustedes lo han visto, no es nada complicado para ir adicionando o borrando, adicionando o sacando líneas del sistema. Entonces aquí adicionamos una rama y como el programa se va a ir reconfigurando, como nuestra matriz se va a ir reconfigurando para que el cálculo lo pueda hacer inmediatamente el programa computacional. Entonces, si ustedes quieren adentrarse un poco más en exactamente cómo se va adicionando una rama, cómo se va adicionando un puente en un sistema de potencia, pueden leer esta parte e ir practicando. No es nada difícil, ¿no? Ahí están sus reglas para adicionar una rama. Y el ejemplo 9.3 es justamente la adición de una rama. Cómo va adicionando una nueva línea al esquema. Y cómo computacionalmente lo hacemos para que modificar nuestra matriz de impedancias. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer en MATLAB. Los ejemplos del capítulo 9. Entonces es el primer cálculo realizado con las reducciones de nuestros datos de las impedancias de las líneas, la impedancia de la impedancia de Tevin del circuito reducido, Z33J034, y le decimos que nos calcule los voltajes y las corrientes, las variaciones de voltajes y los voltajes en las bases, y que nos haga la distribución de las corrientes.
Lo corremos. Porque nos calcula la corriente trifásica en la barra 3. El resultado es menos 2i. Hace la distribución por los que corriente va por el generador 1, va 1.2 y por el generador 2 va a ser 0.8. Calcula los voltajes en la barra 1, 0.76, voltaje de falla en la barra 2, 0.68, voltaje en la falla 3, 0.32, y calcula las distribuciones de las corrientes en las líneas. Del 1.2 va a 0,1, el de la 1.3 va a 1,1 y de la I2.3 va a 0,9. Lo mismo que hemos visto. Por ejemplo 9.2. Aquí le damos los datos de las impedancias de las líneas. Le damos la matriz de admitancias. Le decimos que nos invierta la matriz de admitancias y nos encuentre la matriz de impedancias. Le damos el dato de la impedancia de falla es 0.16. Los voltajes prefalla, toditos son voltajes nominales, 1 por unidad, y que nos calcule las corrientes trifásicas, las corrientes de falla trifásicas en la barra 3, y aquí le está diciendo que saque del Z-bus, saque el valor Z33 y le sume la impedancia de falla. Y luego que haga la distribución de las corrientes, también extrayendo los datos de la matriz de impedancias. Cuando decimos que corra, lo primero que hace es calcularnos la matriz de impedancias, donde el valor que conocemos es el Z33, 0.34i. Nos calcula el valor de la corriente de cortocircuito en la barra 3, menos 2 por unidad. Los voltajes los calcula inmediatamente y la distribución de las corrientes en las tres líneas. Y entonces está todo el ejemplo 9.3, 9,4 es para ir adicionando o quitando líneas en el programa y que nos vaya modificando nuestras matrices de impedancias. Todo el algoritmo para aumentar o para quitar líneas, que no nos interesa grandemente, a no ser que queramos calcular o hacer algún programa de cortocircuitos, algún programa de flujos, para el cual sí necesitamos saber cómo adicionar o cómo quitar líneas o ramas, cómo adicionar barras en el sistema para que el programa automáticamente los vaya adicionando en sus cálculos. Entonces, hablando de fallas trifásicas, tenemos dos funciones. La primera con la cual vamos a construir la matriz de impedancias. Para lo cual vamos a usar el Z-build. Aquí, con esta Z-build colocamos todos los datos que necesitamos colocar. Es compatible, como ya dijimos, con los programas de flujos. Aquí está la explicación de cómo se van construyendo, cómo se van colocando los datos en cada uno de los programas. No lo vamos a explicar, lo vamos a ver en el ejemplo directamente. Y luego para calcular la falla trifásica, vamos a usar el programa SymFold, fallas simétricas, quiere decir,
que va a tomar los datos de la matriz de impedancias, la matriz de las barras y va a tomar la información de los voltajes. Entonces, el ejemplo, el mismo ejemplo que hemos estado viendo, tenemos los generadores de la barra 1, de la barra 2 y las líneas con sus datos de impedancias. Entonces dice, use la función ZBus para obtener la matriz de impedancias de la red del ejemplo 9.3. Entonces, para construir el ZBuild, lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos de los datos de impedancia. ¿Qué datos de impedancia tenemos? Del generador, que es la barra 0, que es la barra de referencia, siempre que el generador tiene la barra de referencia 0, la barra de tierra, si se acuerdan aquí en los dibujos, aquí, los generadores siempre están conectados a través de su barra de referencia, que es la tierra, y por eso el valor de 0. Entonces, de 0 a 1, tenemos el dato del generador 1, y aquí estamos sumando generador y transformador. Desde 0 hasta la barra 2, es 0,2 más 0,2, generador más transformador, 0,4. Y los datos de la línea, la impedancia de la línea 1,2, 0,8. De la línea 1,3, impedancia 0,4. Y de la línea 2,3, su impedancia 0,4, que le escribimos allí en la matriz de los datos de las impedancias. Y le decimos que nos construía la matriz de las impedancias usando este programa, el ZBuild, y que tome los datos de la matriz de las impedancias. Y como resultado, pues, la construcción de esta matriz nos va a dar ya los datos de la matriz, donde el dato que nos acordamos es el Z33, o el Z33, que es 0,34i. Entonces, nos venimos a MATLAB. Es el ejemplo 9.5. Tenemos los datos del barra de referencia a la barra 1, generador más transformador, 0,2. Barra de referencia a la barra 2, generador 2, transformador 2, 0,2 más 0,04. La impedancia de la línea 1,2, 0,8. La impedancia de la línea 1,3, 0,4. La impedancia de la línea 2,3, 0,4. Y le decimos que nos calcule la matriz de impedancias usando el programa ZBuild y tomando los datos de ZData. Entonces decimos run, que corra, y tenemos nuestra matriz de impedancias. El ejemplo 9.6 dice: calcule la corriente de falla trifásica en la barra 3. Ahí. Con una impedancia de falla de 0,16 por unidad. Use el programa SimFault para calcular las corrientes y los voltajes de falla. En este ejemplo se expresan las capacitancias de las líneas y las cargas y todos los voltajes prefalla se asumen uno por unidad. Pero lo mismo, ya repetimos el ejemplo 9,5, hacemos la matriz de los datos de las impedancias. Decimos que nos calcule la matriz de impedancias usando el programa ZBuild con los datos de la matriz de los datos de la impedancia. Y luego que nos calcule las fallas
trifásica usando los datos Zdata y la matriz eh, de, eh, de impedancias. Entonces nos vamos a 9.6. Entonces el programa, le decimos que calcule las corrientes de falla trifásicas usando el programa SimFold y lo corremos. Entonces dice, el programa pregunta, ¿en qué falla, en qué barra quieres la falla? En este caso en la barra 3. Enter. Dice, ingrese la impedancia de falla. Para fallas francas, ingrese 0. Entonces, la impedancia de falla es 0.16. No se olviden que aquí los decimales están con puntos, no están con comas. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, 0.16. Y entonces, el programa nos dice que la falla equilibrada trifásica en la barra 3 nos da un total de corriente de falla de 2.6612. Y eso no está bien. Porque nos tiene que salir 2 por unidad. Entonces veamos qué es lo que está mal. Ya. Dice, para poner la información de la impedancia de falla, hay que poner JX. O hay que poner I. Entonces dice, el programa no termina. Dice, ¿quieres calcular otra falla en otra ubicación? Entre sí para continuar y no para salirse. Entonces le vamos a decir que sí, que quiero calcular en otra barra. Y tiene que estar exactamente igual que el programa. Entonces dice, colocamos esa apóstrofe, yes, hacemos yes, hacemos el apóstrofe. Y nos dice, ¿en qué barra quieres la falla? ¿En la barra 3? Y la impedancia de la falla, que es 0.16. Creo que la ZJ la vamos a poner I. 0.16i. ¿Ok? Y entonces, ya nos dice que la impedancia de falla es 0.16i. La falla trifásica equilibrada en la barra 3, el total de la corriente de falla es 2 por unidad, lo que hemos visto siempre. Los voltajes en las barras, barra 1 0.76, en la barra 2 0.68, en la barra fallada 0.32 el voltaje. Y la distribución de las corrientes, el generador 1, 1.2, en el generador 2, 0.8, de la barra 1 a la barra 2, por la línea 0.1, de la barra 1 a la barra 3, 1.1, los mismos valores que hemos calculado. Entonces, si quieren calcular en otro lugar, calculamos en la barra, le vamos a decir que sí, yes, así en la barra 1, con el valor de la impedancia de falla 0.16i, y en la barra 1, el valor que ustedes tienen que calcular en sus cálculos manuales, les va a salir que el total de la corriente de falla es 3.1250. Y con eso. Pero ya no queremos calcular más, para salirnos le decimos no quiero calcular más, quiero que se salga el programa, y ya termina el programa y se salió.
ya hicimos. Luego viene el ejemplo 9.7, donde vamos a ver tenemos los datos, aquí tenemos este sistema de 10 barras, o 11 barras, mejor dicho. Tenemos 3 generadores en la barra 10, en la barra 1 y en la barra 11. Tenemos los transformadores, tenemos esta cantidad de líneas. Tenemos los datos de los 3 generadores con sus reactancias transitorias. Y tenemos los datos de las líneas con su de sus datos completas con el esquema pi, donde tenemos la resistencia, la resistencia y las susceptancias, o sea, sus capacitancias de las líneas. Los transformadores, lógicamente, 1,2 no tienen susceptancias. Este 4 a 10 es otro transformador, no tiene susceptancias. Y este otro de 11 a 7 entonces tampoco tienen susceptancias. Todas las líneas están calculadas con su cálculo pi. Asuma los voltajes prefallas de 1 por unidad. Calcule las corrientes de falla, voltajes de falla y las corrientes de línea para una falla franca en la barra 8, usando el programa SINFO. Falla franca, dice, ¿no? Falla franca, o sea, ZF es igual a 0. Cuando se usa ZBIL, las reactancias del generador deben incluirse en los datos de impedancia para la barra 0, barra de referencia. Los datos de impedancia y los comandos requeridos son. Entonces vamos a irnos a MATLAB. ¿Qué ejemplo era? 9.7. Dice primero, calcule primero, despreciando los capacitores en paralelo y las cargas. Pues el ejemplo 9.7 dice, asuma que el modelo de las líneas es el modelo simplificado, no tiene capacitores en paralelo y que tampoco no hay cargas, o sea que el sistema está en vacío, o sea que todas las corrientes, no hay corrientes circulando por el sistema, corrientes en estado permanente, ¿no? Los generadores están girando en vacío y no hay ninguna carga conectada. El 9.7 llevamos. Acá voy a agrandar un poquito para que vean los datos, ¿ok? Aquí tenemos los 3 generadores que están conectados a la barra 1, a la barra 10 y a la barra 11. Entonces aquí en el programa, aquí no puede dibujar. Ahí no puede dibujar. Entonces aquí
los datos de la barra 1 con la referencia 0, que es la Tierra, es 0,2. Es este dato. El generador que está conectado a la barra 10 con la referencia 0 es 0,15. Es este dato. Y el generador que está conectado a la barra 11, aquí, es este. Es 0,25, es este dato. Y luego tenemos todo lo que son líneas y transformadores. Entonces, de la barra 1 a la barra 2 tenemos 0,06. De la barra 1 a la barra 2, 0,06. La línea 2,3 tiene un dato desde 0,08, 0,30 y sus capacitores en paralelo 0,0004. La línea 2,3, y se fijan, solamente está la resistencia 0,008 y la reactancia 0,30 y no están los capacitores en paralelo como dato. ¿Ok? Y luego colocamos todos los datos de todas las líneas y los transformadores. Y le decimos que nos construya la matriz de admitancias, pero que nos calcule las fallas simétricas. Entonces lo corremos. ¿En qué falla? En la barra 8, dice el programa, el ejercicio. Y no hay impedancia de falla, es 0. Y entonces tenemos aquí, dice que el voltaje total en la corriente de falla en la barra 8 es 3.3319. 3.3319 nos calcula los voltajes y luego las distribuciones de las corrientes con sus ángulos. ¿Quieres otra? En otra barra le vas a decir que no. No es necesario. Pues si se acuerdan, el valor de la corriente de falla que nos ha dado, simplificando los datos, o sea, sin considerar los capacitores en paralelo de las líneas, nos da 3.3319. Dice, el ejemplo 9.8 dice, considere los capacitores en paralelo y desprecie las cargas, o sea, siga con las corrientes en vacío o que no hay circulación de corrientes en el sistema. Entonces, en los datos ya vamos a incluir estos datos de las reactancias o de las capacitancias, mejor dicho. Pues vamos a llamar el programa 9.8. Entonces aquí adicionamos los datos de línea de la barra 1 a la barra 2, su resistencia, su reactancia y sus capacitores en paralelo. 1, 2 es transformador, no tiene. 2, 3, el que habíamos visto, tiene 0,08 de resistencia, 0,30 de reactancia y 0,0004 de sus datos de su capacitor en paralelo. Es este.
Luego metemos los datos de los datos del generador 1, del generador 10, del generador 11, sus datos de sus reactancias subtransitorias. Y le decimos que nos construya la matriz de impedancia, pero ya no usando el programa ZBuild, sino usando el programa ZBuildP. Y para este programa lo que necesita son los datos de las líneas, esta matriz de datos de las líneas que está aquí, y los datos de los generadores, de la matriz de los generadores que está aquí. Y que calcule la corriente de falla trifásica usando los datos. Ay, caray. Sí. Y ahora qué pasó aquí. Bien. No lo corremos. ¿En qué falla? Queremos la falla en la barra 8 y la impedancia de la falla es 0. Veamos el resultado. El valor de la corriente de falla usando la representación de las líneas pi, que es la representación más completa, nos da 333.01 comparado con el 333.19. 333.19 y aquí nos da 333.01. 333.19 comparado con 333.01. La variación, hay variación, pero es mínima, ¿verdad? Y luego calcula todos los datos. ¿Quieres ir calculando? Le vas a decir que no, gracias. Y finalmente, a ver. Esos son los datos, lo que hemos visto, el ejemplo 9,8 y el ejemplo 9,9. Use el ejemplo 9.7, considerando los capacitores en paralelo, como el ejemplo 9.8, y considerando las cargas, para ver el efecto de las corrientes de carga y los voltajes prefalla. Entonces aquí primero hay que coser un flujo. Y entonces aquí tenemos los datos de cargas. ¿Dónde tenemos cargas? De acuerdo al dibujo, tenemos en la barra 5, en la barra 6, en la barra 8, en la barra 9 y en la barra 3. Entonces, tenemos datos de carga en la barra 3, en la barra 5, en la barra 6, en la barra 8 y en la barra 9. Y para coser el flujo, lógicamente tenemos que el generador 1 es el generador slack, en este caso, tiene un 1.04 de voltaje impuesto. El generador 10, que genere 200 megavatios con voltaje de 1.035, y el generador 11, que genere 160 megavatios con voltaje en la barra 11 de 1.03. Sus límites máximos y mínimos de generación de reactivo para el programa de flujos. Cuando venimos al programa 9.9, entonces tenemos aquí
base de MBAs 1000, exactitud 0.0001, máximos iteraciones 10, los datos, los mismos datos para correr flujos, los datos de la barra, de las 11 barras. El código de la barra 1 es un código, es barra slack, código 1, slack, código 0, barras de carga, y código 2, barras de generación. La barra 10 y la barra 11. Entonces, con todos sus datos, su voltaje, como es barra slack, no tiene carga, su generación es 0, y sus datos. Y todas las barras que tienen carga. Colocamos las cargas aquí para correr el flujo. Los datos de las líneas, los mismos que llenamos hace rato. Los datos de los generadores, su matriz de los generadores con sus 3 reactancias transitorias. Le decimos que haga la matriz de admitancias, que corre el flujo corriendo con Newton-Raphson, que nos dé los datos de salida de las barras. Luego que construya la matriz de impedancias, usando el programa ZBLP, con line data, generación data y la carga, y datos de carga. Y una vez que tenga la matriz de las impedancias, calcule las fallas trifásicas. Entonces le decimos run. Y entonces ya corrió el flujo. Cuando corrió el flujo, en 3 iteraciones ha convergido. El generador slack pues, está generando 248 en activo, 149 en reactivo. Estos son los voltajes. Van a 3099. El voltaje más bajito es el de 0.977 aquí en la barra 9. Luego construía la masa de la matriz de impedancias de las 11 barras. Aquí están los datos de la columna 1 hasta la columna 6, y aquí de la columna 7 a la columna 11. Entonces, a nosotros nos interesa el Z88, que 7, a ver, 11, 10, 11, 10, 9, 8. Este es el dato que nos interesa, 02882, pero no importa. Entonces, ya corrido los flujos, ya sabemos cuáles las corrientes que circulan, ya sabemos los voltajes en cada una de las barras, y le decimos que nos calcule la falla en la barra 8. La impedancia de falla es 0. Y con todos los datos, nos da que el valor de la corriente de cortocircuito en la barra es de 3.3571. Si se acuerdan, con el esquema más simple, era de 3.3319, sin considerar los capacitores en paralelo de las líneas. Considerando los capacitores en paralelo era de 3.3301, y considerando todos los datos, más la precarga de las líneas, nos da que el valor de la corriente de cortocircuito es de 3.3571. ¿Hay diferencia? Sí. Leve, sí. Para los datos de las corrientes altas que usamos, no hacen grandemente la diferencia en la precisión de lo que requerimos para el cálculo de coordinación de protecciones. Pero un buen ejemplo para ver las pequeñas diferencias que pueden haber, usando datos simplificados o usando todos los datos de un sistema real. Le decimos que no y no salimos. Y con eso
Qué verdad. Con eso hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta? Espero que haya sido muy instructiva la clase. Todo bien, ingeniero. Se entiende, ingeniero. Ok, aparte de entender, tienen que practicar y tienen que hacer sus tareas. Ok, muchachos.